En Memorias que perduran de hoy, nuestro entrevistado hará referencia a la actividad académica, a su pasión por el trabajo histórico. Es conferencista, es escritor, pero además docente en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Arquitectura y la carrera de Turismo. Diríamos que su pasión por el turismo le ha llevado también a abrirse a la iniciativa de escribir hasta ahora un promedio de 20 libros. 20 libros que recogen diferentes temas del proceso histórico que ha vivido el país. Por ejemplo, temas referidos a la historia del turismo, lo mismo a Cochabamba y una serie de artículos, ponencias que ha escrito en el libro. Se ha referido al Silala, al tema del mar, y en este momento yo tengo en manos un libro que dice Francisco Pizarro, conquistador o embustero, descubrir el descubrimiento. Nuestro entrevistado es Franz Gustavo Morales Méndez. Franz nació en la ciudad de Potosí, en la Villa Imperial. Allí estuvo en la escuela, la formación en el ciclo secundario, pero también la Universidad Tomás Frías, donde estudió precisamente la carrera de turismo. Y ya luego vino a establecerse acá en Cochabamba, donde trabaja actualmente en el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura, pero además es docente de la carrera de turismo. Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Franz Gustavo Morales Méndez al programa Memorias que perduran. Franz, su saludo inicial para el público que verá el programa. Bueno, agradecido, licenciado Constantino, por esta oportunidad de poder un poco hablar sobre, en este caso, mi persona, ¿no? Felicitarlo también porque a veces, pues a los que hacemos actividad cultural, etcétera, generalmente estamos un poco aislados, obviados, ¿no? Y un agradecimiento muy sincero desde ese punto de vista. Y bueno, es verdad, ¿no? Que yo nací en Potosí, tengo el espíritu como el Cerro Rico de Potosí, muy querendón de mi tierra, y bueno, seguramente va a haber oportunidad de poder hablar algo sobre mi tierra y un poco el recorrido que hemos hecho en la vida, ¿no? Le pregunto, ¿qué recuerdos tiene de Potosí de la infancia? Bueno, la verdad es que, mire, yo estoy en Cochabamba 15 años ya, cerca de 15 años, y toda mi vida he estado en Potosí, excepto 2 años de estudio, porque antes de estudiar turismo yo estudié agronomía. Egresé de agronomía y justo hubo una fase para poder hacer la titulación, había que esperar un tiempo y de casualidad entré a turismo y bueno, me enamoré de esta profesión tan bella, tan amplia, lleno de oportunidades y bueno, todo ese tiempo pues transcurrido en mi tierra, excepto los 2 años en Tarija, que me fui a terminar ahí agronomía y ahora los 15 años acá, ¿no? Sin duda, hablar de Potosí es palabras mayúsculas, ¿no? Potosí es conocido, pues, ni siquiera Bolivia es tan conocida como Potosí, por algo el Quijote dijo, ¿no? Vale en Potosí, etcétera, 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 ¿no? Es una ciudad famosa, llena de historia, de leyendas, una ciudad costumbrista, pero también una ciudad un poco
¿cómo les diría? Concebida al estilo europeo un poco, ¿no? Es una ciudad junto con Sucre, una ciudad clasista todavía, donde se ve esas diferencias, ¿no? Y yo lamentablemente lo sentí cuando mi padre falleció, ¿no? Yo me acuerdo que estaba a los 7 años, cursando pues los primeros años de primaria, y falleció mi padre, y yo estaba en una escuela particular, ¿no? Y el resultado es de que mi mamá ya no podía, ¿no? Solventar la escuela particular, tuve que ir a una escuela fiscal, y ahí es donde yo sentí el cambio, ¿no? Y ahí comencé a entender esta sociedad bien abigarrada de Potosí, que no lo he entendido hasta que entré justamente a estudiar turismo y me incliné pues a este tema de lo que ahora me gusta, ¿no? De la cultura, de la historia, etc. Y bueno, pero al margen de eso es una ciudad portentosa, ¿no? Junto con el Cerro Rico de Potosí. Es una ciudad lamentablemente maltratada desde la llegada mismo, ¿no? de los europeos en 1545. Esta ciudad jamás ha sido fundada por los españoles. El 1 de abril, como dicen, 1545, no es así. Potosí ya estaba fundada por Huayna Cápac. Justamente yo tengo un libro de Cochabamba y de Potosí también que escribí. Este libro es la historia oculta del Potosí colonial, es mi primer libro. Acá explico, ¿no? de cómo Potosí, los minerales de Potosí, la plata, etcétera, ya trabajaban los tiahuanacotas, los incas, con sistemas de ingeniería, de minas, etcétera, muy sofisticados para ese entonces, ¿no? Superior inclusive a la ingeniería que tenían en Europa. No hay que olvidar que los españoles que llegaron estuvieron trabajando con ese sistema nativo durante 20 años, ¿no? De 1545 hasta 1572, un poco más de 20 años, y recién cuando se acaba la plata del Cerro Rico, de la superficie, ese mineral rosiclé, tacana también le llamaban, casi puro, ¿no? Por eso el Cerro Rico es un milagro de la naturaleza tan grande. En casi 25 años apenas lo acabaron, pero de todo el mundo llegó al Cerro Rico Potosí, gente de todo el mundo, etc. Y recién de 25 años más o menos, trajeron, ni siquiera de Europa, de México, ¿no? El sistema de la amalgamación para explotar la plata, pero ya entrando a la bocamina, ¿no? Haciendo minas, etc. Y ahí justamente vinculo a la historia de Potosí con la historia de Cochabamba, porque justo llega en 1569 el Virrey Toledo, el que va a ordenar la fundación de Cochabamba, ¿no? Pero él no ha venido acá para fundar ciudades, ni mucho menos integrar regiones, construir, no sé, ¿no? Ha venido con la intención, las órdenes que le dio Felipe II, el rey de España, el hijo de Carlos V, porque ya le dejó el reinado, le dijo expresamente a Felipe II que vaya, funde ciudades y, lo más importante, que le envíe plata y oro, ¿no? Que era la moneda en ese momento, ¿no? Lo más importante. Y a eso vino el Virrey Toledo y inmediatamente hizo pues una tasa, ¿no? Recorriendo todo el territorio del Tahuantinsuyo, y de ahí salen también pues, las reformas a las leyes de Indias y las fundaciones de ciudades, ¿no? Y una de ellas Cochabamba, ¿no? La famosa Cochapampa, que le manda a Osorio, ¿no? 1571, que funde esta ciudad, Villa de Oropesa, ¿no? Y no cumple justamente Osorio las órdenes de Virrey, porque las órdenes precisas eran reunir en Cochabamba, acá en el centro, todos los pueblos dispersos, ¿no? Y no cumplió. Entonces le habla a Barba de Padilla, en 1574 le dice: tienes que volver a fundar esta ciudad y cumplir las órdenes que yo he dado, ¿no? Y Barba de Padilla, bueno, hace relativamente esto,
y es ahí donde supuestamente se funda Cochabamba 2 veces, pero yo tengo también la historia de Cochabamba en este libro, cómo nació Cochabamba, ¿no? Y también en este libro explico de que esta ciudad ya había sido fundada por Huayna Cápac, ¿no? Y no podía ser fundada, y un testigo mudo que nadie puede soslayar sobre lo que yo estoy diciendo son las colcas de Cotapache, que más bien están de pie, que tengo un trabajo de investigación también en el instituto, y 5.000 colcas para 1571, cuando llegaron estos señores, no, pues dice mucho de este lugar, de este valle tan privilegiado, ¿no? Cochabamba es un milagro de la naturaleza, un lugar muy, muy hermoso, etcétera, muy rico, ¿no? Y este lugar estaba poblado por miles de nativos, ¿no? De muchos pueblos, cotas, chuis, caracaras, etcétera, varias culturas que ya estaban acá, y por supuesto los incas, ¿no? Que trajeron también su cultura, en fin, tantas cosas. Entonces, perdón que me haya saltado en este tema. De Potosí, ¿qué es lo que habría que destacar? Normalmente cuando se habla de Potosí se habla del Cerro Rico, pero Potosí no es solo el Cerro Rico. A ver, sin duda yo creo que el alma, el espíritu, así como de Cochabamba yo digo siempre, ¿no? Es el agua y el maíz, de Potosí es el Cerro Rico, ¿no? Los minerales, y sin el Cerro Rico, Potosí, no, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, alrededor del Cerro Rico ha sido fundada por los pueblos nativos esta ciudad, ¿no? El Potosí, y luego Potosí, ¿no? Por los españoles. Entonces, no puedo yo disociar o separar la ciudad del Cerro Rico, y en torno a esto, ¿no? Se ha construido esta ciudad prehispana, de la época prehispánica, y luego ya en la colonia. Y yo destaco mucho Potosí porque es una ciudad maravillosa por donde se lo vea, Es la ciudad donde en este momento en Bolivia es una ciudad museo, ¿no? Cuando uno va paseando por las calles puede ver la historia viva de lo que ha acontecido hace siglos atrás. Pero algo que quiero destacar, la historia de Potosí en la colonia siempre ha sido abordada desde el punto de vista de su economía, ¿no? Se dice, por ejemplo, un puente de plata desde Potosí hasta España, etcétera, ¿no? Pero también creo que ya es hora de hablar de ese otro lado, ¿no? De la parte social, porque si bien la ciudad de Potosí ha permitido, pues, que España se constituya en el imperio más rico del mundo, más poderoso del mundo, ¿no? Imagínense derrotando a la corona inglesa, alemana, Francia, etcétera, ¿no? Por sobre semejantes imperios. No, la verdad es que el costo que ha significado el envío de millones y millones de toneladas de minerales preciosos, o sea, estoy mirando la parte social, es muy grande, le digo, es muy grande, ¿no? De Potosí también es hora ya de hablar, de abordar el tema de la mita, por ejemplo, cuando justamente lo que hablaba hace rato, ¿no? Del virrey Toledo, él instituye el sistema de la mita y obliga pues a todos los cochabambinos, paceños, peruanos, argentinos, etcétera, que vayan, ¿no? Los nativos a trabajar al Cerro Rico de Potosí. Y con este sistema de trabajo, esta ciudad ha producido pues cualquier cantidad de plata, ha logrado fama, pero nadie abordaba esa vida tan dura, tan triste, ¿no? De esclavos que tenían nuestros abuelos, yo digo así, ¿no? Y yo creo que si bien Potosí tiene fama desde este punto de vista de su riqueza, etcétera, pero creo que también justo, ¿no? Ya tal vez va a ser difícil equilibrar con el tiempo, pero es justo también abordar
esta parte social, ¿no? Y alrededor de esto, poco se ha construido, por ejemplo, qué sé yo, leyendas, las mismas tradiciones, ¿no? Siempre están en función, digamos, del poderío económico, ¿no? Un poco político también, desde la corona y para Potosí. Potosí ha sido la ciudad privilegiada de todo el virreinato del Perú, ¿no? No hay que olvidar que cuando se creó, por ejemplo, el virreinato de Buenos Aires o de La Plata, los argentinos al poco tiempo se independizan. Bueno, hubo el tema de las independencias y se independizaron las Provincias Unidas, dicen, ¿no? De La Plata, lo que es ahora Argentina, sin Potosí, siendo que era un solo territorio, y desesperadamente quieren recuperar Potosí. No Charcas, ¿no? Sino Potosí. Y esto dice mucho de esta ciudad, ¿no? Hay mucho que hablar, mucho que decir. Y sin duda las calles, ¿no? Aquellas calles coloniales, angostas, empedradas con plata en la colonia, ¿no? Para ciertas fiestas, dice bastante de la ciudad de Potosí. Yo he tenido la suerte de nacer ahí, de vivir mi vida, estudiar, etc. Y bueno, creo que los bolivianos tienen que acordarse de esta ciudad, porque lo triste es que está en una situación, yo diría sobreviviendo, semejante riqueza que tiene, está sobreviviendo, ¿no? No merece ese destino. Yo creo que con los recursos que ha generado el Cerro Rico y más allácito también, inclusive Porco, una mina muy famosa, con la plata de Porco se ha fundado, por ejemplo, Chile, ¿no? 1541, perdón. Entonces, Potosí ha dado mucho a Bolivia. Los bolivianos deben estar muy agradecidos con esta ciudad. Santa Cruz, Cochabamba, cuando se construye esa carretera, 1552, ¿no? La carretera Cochabamba-Santa Cruz, es donde ahí recién han comenzado a mirar, a ver lo que es el desarrollo, ¿no? Ambas ciudades, especialmente Santa Cruz. Y Santa Cruz, no todos nuestros hermanos de allá, algunos, ¿no? Que están manejando el tema del poder, creo que son ingratos y se quieren olvidar de todo lo que ha hecho Potosí para construir, por ejemplo, esa carretera. Todo ha salido de Potosí. Y un poco también ya ahí entró Oruro, ¿no? Hay que reconocerlo también. Pero sin duda, hablar de Potosí, palabras mayores. La minería, diríamos que fue la actividad más central de Potosí. Sí, en todas sus épocas, ¿no? Ha habido ciclos de la plata, ¿no? De los varones de la plata, ¿no? Estoy hablando de Aniceto Arce, etcétera, ¿no? Los famosos varones. Y ha habido ciclos también dentro de la producción de la plata, desde la colonia ya, ¿no? Y luego, una vez que se ha estado pues de bajada en esos ciclos, el tema de la plata ha perdido un poco su hegemonía económica, como todo mineral, ¿no? Una vez que los mercados están copados, baja de precio, etcétera, y ahí aparece el estaño, pues el famoso estaño que también ha permitido que en Potosí nuevamente, ¿no? Se reactive su economía, etcétera, ¿no? La verdad es que la minería en Potosí es el sustento pues de todo lo que ha sido Bolivia, porque sin la minería de Potosí no se hubiera fundado Cochabamba, La Paz, todas las ciudades de Bolivia prácticamente. Por eso yo digo, es un poco el hermano mayor de Bolivia, ¿no? Potosí, porque inclusive Sucre, cuando, mire, Chuquisaca, Choquechaca, ¿no? Cuando llegan los españoles acá en 1538, arriba, y a Paria, ¿no? Todos esos lugares, y ya se enteran de que el Cerro Rico está donde está, porque hasta ese año, desde 1532, cuando llegaron, justo en este libro yo explico en Francisco Pizarro esa parte, que cuando llegaron los españoles acá, querían saber pues dónde estaban, ¿no? Las minas de plata, de oro, y los incas nunca les avisaron. A un principio les dijeron que la plata y el oro era medicina, ¿no? Para que se lo lleven a España porque estaban de paso, etc.
argucias que utilizaron, pero no les avisaron porque ellas se dieron cuenta que eran gente, disculpen, que ahí hay en el libro yo lo explico, ¿no? Gente mala vida, yo lo explico muy bien, por eso digo, no son conquistadores, sino embusteros. Descubrimiento. Porque el 99% de la gente que ha llegado ha salido de las cárceles, y otro tanto agricultores, ¿no? Analfabetos, incluyéndole a Francisco Pizarro, analfabeto, etcétera, ¿no? Excepto de unos 4 o 5 curas, ¿no? Los 170 que han llegado acá tenían esas características. Y por eso yo cuestiono ahora, orgullosos de sus apellidos, de esa gente que nos ha venido a hacer tanto daño, no es justo, ¿no? Para nada. Entonces, Potosí ha sido pues fundado también al calor de esta gente por sus ambiciones, gente sin escrúpulos, gente que nos ha venido a hacer un daño pero inmenso, inmenso, y es hora de sacar a la luz, sin necesidad de revanchismos, solamente mostrar lo que ha ocurrido, ¿no? Este libro, por ejemplo, los varios libros que yo tengo, y en fin, no sé, en este Potosí, muestro justamente esa faceta, ¿no? De cómo lamentablemente los ibéricos, los europeos han venido con intenciones no muy sanas, siendo que nosotros les hemos abierto las manos, ¿no? Y esa debilidad y esa bondad ha sido justamente, perdón que lo diga, perdón la redundancia más bien, nuestra debilidad, y se han aprovechado de eso para sonsacarnos, ¿no? Engañarnos, y como dice Galeano, ¿no? Lo dice clarito, llegaron acá, nos dieron que cerremos los ojos, nosotros teníamos la tierra, ellos la Biblia, nos dieron que abramos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia, ¿no? Y eso es fuerte, ese mensaje de Galeano, ¿no? Es una verdad muy dura. Bueno, sobre Potosí vuelvo a repetir, hay mucho que decir, licenciado. Buenísimo. No sé. Ahora, decía que estudió agronomía, estudió turismo, ¿y cuándo es que surge su faceta de escritor? Pero además interesado en temas de la historia. Un día, justamente el primer año de turismo, que como le dije, yo entré solamente a aprender idiomas, ¿no? A esa carrera yo no pensé, porque ¿quién hablaba de turismo en esas épocas? Y ahora todavía está un poco débil el tema de turismo. Los papás, todo el mundo quiere que estudie los hijos medicina, para ingeniero, no sé, pero no apuestan a turismo. Y no se dan cuenta que turismo es una profesión mucho, mucho más importante, con más oportunidad. Yo gracias a esta carrera he viajado a muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, justo ahí estaba con una muchachita que llegó de Alemania y ella agradece haber estudiado turismo, ¿no? Entonces, turismo es muy, muy amplio. Le comento que en el primer año que estaba estudiando turismo, hay un concurso en un periódico, una convocatoria para un ensayo histórico. Y mi profesor de historia me dice, oye, tienes habilidades, me dice, ¿no? Tienes habilidades, ¿por qué no te presentas? Entonces presenté un ensayo de unas 15 páginas, creo, y gané, le comento, ¿no? Y desde ese momento dije, caramba, esto es lo que me gusta. Me incliné allí, y además mis primeros años también con los de contacto, ¿no? Con los turistas, muchos de ellos europeos, principalmente de España, algunos de ellos me decían, pues la historia que tú nos cuentas de manera muy apasionada, todo lo que quieras, no es así, es otra la historia que nos cuentan allá en Europa. Te voy a mandar información, me decían, y efectivamente me mandaban, ¿no? Bueno, a veces eran todo cartas nomás por correo, ¿no? Llegaban 2, 3 meses, pero llegaban, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta de que la historia de mi ciudad primero, de Potosí, y luego de Bolivia, estaba mal contada, totalmente tergiversada, interesada. Entonces dije, no, yo tengo que hacerlo. Por eso, cuando escribí este libro, por ejemplo, Héroes Prestados, le cuento que este es el Héroes Prestados 2, ¿no? Este es el número 1, el más chiquito. Cuando escribí, me amenazaron, ¿no? De muerte cuando
estaba escribiendo este libro, porque decir que Bolívar y Sucre no son nuestros libertadores no es nada fácil, ¿no? Nada fácil. ¿Y no son nuestros libertadores, Bolívar no y son, Sucre? no son. Entonces nos han engañado en la historia. Lamentablemente sí, y solamente este datito, mire, cuando Bolivia se funda en 1825, el 6 de agosto, el que más se oponía a la independencia de Bolivia justamente era Simón Bolívar, y lo muestro en cartas acá, con cartas a Sucre, ¿no? Que le mandaba, porque Sucre ya entendía que nosotros los charqueños queríamos ser independientes, ¿no? Y en contra de las órdenes de Bolívar, que era su jefe, que estaba en el Perú. En el Perú ya se hizo nombrar dictador, no podía ser presidente ya del Perú, porque era presidente de Colombia y de Venezuela. Entonces, cuando después de la batalla de Ayacucho le manda a Sucre acá, por necesidades económicas, porque no tenían que comer ni ropa, ¿no? 10.000 soldados. Entonces Sucre está acá, no puede pasar el desaguadero, porque era el límite entre el virreinato de Buenos Aires y el virreinato del Perú, no podía por ese tema. Y está clarito en la capitulación de Ayacucho, dice, ya somos libres, ¿no? El Perú ya es libre hasta el desaguadero. Está escrito eso. Eso quiere decir, ese mismo documento es fiel testigo de que nosotros todavía estamos aquí. Había un ejército, pues, estaba Pedro Antonio de Olañeta, ¿no? A la cabeza. O sea que todavía no éramos independientes. Ni Ayacucho ni Junín no nos han liberado, ¿no? Entonces Sucre está ahí 2, 3 meses, y en esos 2, 3 meses, más bien un militar muy, muy honesto, de principio, Sucre, él es el que elabora el decreto del 9 de febrero, ¿no? Con ese decreto del 9 de febrero, las 5 departamentos que había, las 5 provincias de ese entonces, eligen sus representantes por primera vez, ¿no? Y ellos deciden ser independientes. Entonces eso le avisa a Bolívar, le dice, ellos quieren ser independientes, no quieren pertenecer a nada, ni a España, ni a Buenos Aires, ni al Perú, entonces hay que respetarles. Y Bolívar dice, no van a ser independientes, no van a ser. Tú te he mandado a que cumpla órdenes y etcétera, etcétera, pero desobedece esas órdenes Sucre y permite que los bolivianos en julio nos reunamos y elijamos ser independientes. Solo faltaba la firma del acta de la independencia, ¿no? Entonces lo traslada Sucre inteligentemente hasta agosto, hasta el 6 de agosto, en homenaje a la batalla de Junín, que era el 6 de agosto, un año antes, ¿no? Entonces, para contentarle a su jefe, lo traslada ahí y esa fecha se firma el acta de la independencia. En ese entonces, ni siquiera Bolívar conocía esta región, estaba en el Perú, no estaba en Arequipa. Yo he ido hasta Arequipa, he estado en varias ciudades del Cusco para sacar información, porque es delicado ese tema, muy delicado, y he traído pues y lo he puesto acá, ¿no? En este libro, cartas, etcétera, etcétera. Es un libro, yo digo, académico, científico, ¿no? Entonces, a costa de su negación, se funda Bolivia. Y inmediatamente se forma una comisión para ir allá a rogarle a Bolívar que acepte ya que la fundación, la creación de este país, que se va a llamar Bolívar, su apellido, ¿no? Y ni aún así. Bueno, cuando lo dicen Bolívar, su ego también, ¿no? Sabemos que Bolívar era una persona especial, ambiciosa, etcétera, etcétera. Y el 18 de agosto, por primera vez, pone su pie en la frontera de Desaguadero. Entonces yo digo, ¿dónde es nuestro libertador? Si jamás, Sucre mismo reconoce, ¿no? Porque Sucre, estando en Potosí en abril, el 29 de marzo, se enteró, al día siguiente, perdón, el 30 de marzo, al día siguiente, ¿cómo? El 1 de abril, perdón, se enteró que este señor, pues, Carlos Medinaceli, le había ganado la batalla a Pedro Antonio de Olañeta en la batalla de Tumusla, ¿no? Entonces, cuando se entera ese 1 de abril, bueno, en realidad se entera el 2 de abril, Sucre, ¿no? Porque le manda la capitulación Medinaceli,
le vuelve a mandar una cartita a Bolívar, le dice, bueno, hasta aquí yo he cumplido. Yo no he alzado, no he sacado mi espada, nada, hermanos charqueños ya se han liberado sin nuestra participación. Yo no he tenido la oportunidad de nada, ¿no? Entonces, este es nuestro libertador, Carlos Medinaceli. Carlos Medinaceli. Carlos Medinaceli. Entonces, está bien argumentado por si acaso el libro, ¿no? Y creo que está creciendo. Este libro ya están utilizando en las normales, en varias universidades. Entonces, ahora, Franz, ¿por qué el título de Héroes Prestados? Porque Bolívar y Sucre son eso. Son eso. ¿Acaso no tenemos acá en Cochabamba un Esteban Arce que ha luchado y nos ha hecho independientes a Cochabamba y a Bolivia? ¿No? No tenemos una Juana Azurduy de Padilla, ¿no? No tenemos ahí un Moto Méndez en Tarija, un Muñecas en La Paz, en fin, todas las regiones, ¿no? Estos señoras han luchado dando su vida, ¿no? Dando su vida, es doloroso y triste hablar de esto inclusive. Y de pronto vienen los famosos llamados doctores de Charcas, pues, ¿no? Olañeta, ¿cómo es? Sí, pues Olañeta, Casimiro Olañeta, Mendizábal, en fin, varios, ¿no? Urcullo entre ellos, el primero que ha escrito el primer libro de la historia de Bolivia desde ese momento, la independencia, y justamente estos señores, sin merecerlo, a Sucre y Bolívar les colocan ahí como nuestros libertadores, ¿no? Y eso no es justo, ¿no? Entonces creo que por eso yo estoy insistiendo en este tema de que hay que reescribir nuestra historia del tiempo de la colonia y también de el 6 de agosto de 1825, es prácticamente una historia contada a medias, ¿no? Con medias verdades, por no decir otras palabras, y bueno, ahora que se está acercando el bicentenario, ¿no? Los 200 años, es oportuno. Yo tuve la suerte de estar en una reunión grande de la Comisión del Bicentenario, y me paré y dije, es hora que hagamos esto, ¿no? Y se está tomando un poco de conciencia, ojalá vayamos a ese, porque se trata de recuperar nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, saber quiénes somos y todo lo que nos han hecho, pues, en realidad los bolivianos, ¿no? Siempre nos han tapado los ojos y los oídos, inclusive la boca, y es hora ya de expresarnos como somos, ¿no? Como lo que hemos sido, culturas gigantes, en fin. Decía que es un tema delicado. Sí. ¿Le ha traído dificultades, problemas con otros historiadores? Sí, bastante. He estado en el Perú, he estado en la Argentina dando charlas sobre este tema. Acá, por ejemplo, me acuerdo una vez con los militares, ¿no? Los militares me invitaron. Los militares también hay segmentos muy que yo destaco, ¿no? Muy sabidos, ¿no? En temas de historia, etcétera, de política, en fin. Los jubilados, pues, los militares, bueno, no me acuerdo el nombre exacto, me invitaron una vez a charlar justamente sobre este libro, ¿no? Y bueno, yo estaba hablando ahí estas cosas de Bolívar y Sucre en un auditorio lleno, unos 100 militares más o menos, exministros, me acuerdo de Rico Toro estaba ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Personas muy conocedoras de tema historia, en fin. Y como anécdota mía, yo estaba hablando de estas cosas y detrás de mí había estado Sucre y Bolívar en toda la pared gigante, ¿no? y ahí me di cuenta que todo el mundo me miraba, pero para allá apuntarme, ¿no? Son temas delicados que he pasado y he salido vivo también. Lo digo como anécdota porque esa charla, me acuerdo, yo tenía que hablar como 40 minutos, tal vez hasta 50, pero duró 3 horas, etcétera, y más bien no salí ahí fusilado, salí aplaudido, porque al final se comprendió un poco, ¿no? el tenor del libro, cómo se ha construido esta otra versión, que es necesario hacerla, ¿no? Porque no podemos también callar estas cosas que han ocurrido y que están ahí invisibilizados, ¿no? A desmedro de nuestros héroes de verdad, ¿no? De nuestros, como decía, el otro día estaba leyendo, saqué un artículo sobre Juana Azurduy de Padilla y
y María Remedios, que la María Remedios, por ejemplo, es la madre de la patria argentina. Pero ¿por qué los argentinos no aceptan esto? Porque esta madre de la patria es negrita, ¿no? Y yo la he comparado con Juana Zurduy, fucha, semejante mujer, ¿no? Le han declarado coronel, general, etcétera, en la Argentina. Hay mucho que descubrir todavía sobre esta señora. Por la causa de la independencia ha perdido su familia, su marido, sus hijos, etcétera. Y hasta el final ha seguido combatiendo, ¿no? Y olvidarnos de ellos y decir que Bolívar y Sucre, sin haber hecho nada, son nuestros libertadores, no es justo, ¿no? Y quiero aprovechar también, estoy escribiendo un libro que lo voy a publicar, sobre Tomás Katari. Tomás Katari. Este señor es Tomás Katari, es un chayanteño, pues, ¿no? Es el primer hombre que se ha levantado en contra de la corona española y no se puede decir que eso ha sido un levantamiento, lo dicen de una manera displicente, inclusive el levantamiento de Chayanta. No ha sido levantamiento, ha sido una verdadera revolución, no solamente de Chayanta, sino de todito la región, el sur de Cochabamba, estaba Oruro, Sucre, se ha enterado, por ejemplo, Tupac Amaru en el Perú, se ha enterado de esta revolución que estaba encabezando Tomás Katari y se ha sumado a esa tarea, pero después de Tomás Katari, le cuento. O sea, estoy escribiendo este libro sobre este nativo, ¿no? Porque era nativo y por eso también lo han invisibilizado, porque yo no hubiera hecho esto si no hubiera sido que cuando uno de mis viajes a la Argentina vino la plaza ahí llamada Tomás Katari. Y ahí es donde comencé a indagar por qué, y los argentinos lo conocen más que nosotros, en fin. Y así fui construyendo esta situación y de verdad hay que poner también su verdadera dimensión a estos héroes, a estos personajes y a estos acontecimientos, ¿no? Porque ha sido una revolución bien articulada en contra de la corona española. Y esto ha concluido recién el 6 de agosto de 1825, pero con ese final feliz de hacer invisibles a estos nuestros héroes y ponerlos a quienes no han hecho. Yo, ojo, licenciado, mire, no estoy desconociendo que Bolívar y Sucre son genios militares, ¿no? Especialmente Bolívar, es comparado con Napoleón, etc. Sin duda ha liberado, ¿no? al Perú, a Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Ha consolidado las independencias de estos países, etc. Pero eso es indiscutible, ¿no? Pero para el caso boliviano su participación es especial, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo, no discuto para nada lo otro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando su autopsia lo escribe Gabriel García Márquez, ¿no? En el coronel en su laberinto, ese libro les aconsejo que lo lea. Cuando le estaban haciendo la autopsia, le encuentran callos de 2-3 centímetros, creo, en sus glúteos, en sus entrepiernas. Eso nomás dice que este hombre ha montado, pues, igual que Napoleón, ¿no? Caramba, toda su vida ha ganado decenas de batallas, muy pocas perdidas. En fin, eso yo no desconozco, ¿no? Solamente para el caso boliviano es que estoy manifestando esto que había estado escrito, pero bueno, muy pocos bolivianos nos hemos animado a sacarlo a la luz, ¿no? Eso es. Así es. Y... Ahora, hablando de héroes prestados, además de Sucre y Bolívar, ¿hay otros que están retratados en su libro? Sí, yo hago justamente mucho énfasis en Carlos Medinaceli, por eso está en la portada de mi libro, ¿no? Que está Bolívar y Sucre, está Carlos Medinaceli y Tomás Katari, ¿no? Pero al margen también hablo por ejemplo, de Tupac Katari, ¿no? En el momento de que emergió Tomás Katari, Nicolás Zapaz era el nombre, ¿no? de Tupac Katari, era un ciudadano aymara, Tomás Katari era quechua, ¿no? Pero sin embargo lo admiraba, inclusive a su muerte él se hace pasar pues casi un año por Tomás Katari para que no baje, ¿no? los ánimos, etcétera, la revolución. Pero la gente se dio cuenta, como ya murió Tomás Katari, ya estaba
en fin, se vistió con el poncho, el sombrero de Tomás Katari. Era tanta la admiración que le tenía a Tomás, que tomó su apellido, ¿no? Katari, y el nombre del líder peruano, Túpac, ¿no? De ahí Túpac Katari, ¿no? Por eso yo digo, si comparamos a Túpac Katari con Tomás, de lejos Tomás Katari es más importante, y sin embargo nuestra historia sigue obviándolo. No hay que olvidar que Túpac Katari es el satélite, por ejemplo, ¿no? Homenajes de todo, pero nada para Tomás Katari, el que ha dado el primer paso, ¿no? en la futura libertad de Bolivia. Bueno, en ese entonces todavía no se podía hablar de independencia, porque no se hablaba de patria, etcétera, pero sí de libertad, ¿no? Así es. Ahora, el Xilala también ha sido un tema de su interés y ha publicado libros sobre este tema. ¿Cómo es que ha surgido el interés por escribir sobre el Xilala? Bueno, yo he tenido pues la suerte con esa profesión tan bella que me enamoré, como decía, el turismo, de viajar, ¿no? Mi país, mi región, con turistas. Entonces he ido conociendo toda la geografía nacional, y alguna vez llegué ahí al Xilala, y para mi suerte también Guillermo Basovesi, no es Basovesi, estoy confundiéndome con colega de arquitectura. Exactamente. Guillermo, bueno, se me fue el apellido, llegó a dar una conferencia a la ciudad de Potosí para hablar exclusivamente sobre este tema del Xilala, ¿no? Entonces yo asistí, yo esa vez ya estaba ya en la mitad de la carrera, o tal vez ya queriendo concluir turismo, ya un poco más formado, y me llegó, pues me llegó al corazón, ¿no? Porque él viene y nos habla de que los chilenos, ¿no? Han construido los canales artificiales y se lo están llevando el agua gratuitamente, etcétera, ¿no? Entonces fui anotando esos detalles, y me ha inspirado mucho, porque se da pues también un poco a causa es un complemento el tema del mar, ¿no? Porque cuando firmamos el tratado de 1900, el injusto tratado de 1904, de manera obligada, ¿no? Los chilenos nos obligan a una oligarquía nefasta que estaba gobernando Aniceto Arce, Narciso Campero, etcétera, etcétera. A estos señores pues les obligan a firmar ese decreto, y a cambio, ¿no? de construir los ferrocarriles. Entonces los ferrocarriles están muy ligados al Xilala, porque para esas veces se movía con energía de vapor, ¿no? Se necesitaba agua, y el agua que tenía Chile era muy salado. Entonces encuentran justamente vertientes del Xilala y canalizan del territorio boliviano al territorio chileno las aguas con este fin. Para eso firman un convenio, ¿no? Con la prefectura de Potosí, etcétera, por un límite bien reducido de litros sobre el caudal que tenía, ¿no? Pero nada de esto ocurre, se lo llevan todo, y desde 1908 hasta la fecha se lo llevan gratuitamente, ¿no? En este libro, por ejemplo, Camino al Pacífico, y en otro que tengo, estoy explicando cómo de las aguas del Xilala, por año, más o menos, Chile, considerando que el litro de agua, ¿no? El litro de agua es casi $1 ahora. Si uno se compra un medio litrito, nomás 4 o 5 bolivianos, medio litro, ¿no? Entonces un litro es $1 más o menos. No, pues por año, esa empresa privada que está aprovechando las aguas del Xilala está ganando como más o menos $5.000 millones. Es un dineral que Bolivia pierde cada año, ¿no? Y eso es la consecuencia, pues, un poco del tema del manejo político, no discrecional que tenemos los bolivianos en relación, digamos, a no conocer nuestro territorio, nuestros recursos. El Xilala, por ejemplo, en el libro del Xilala yo explico que esa región, donde está en Sudlipes, ¿no? El Xilala, toda esa región, solamente esa provincia, Sudlipes, que tiene aproximadamente 25.000, más o menos 24.000 kilómetros cuadrados, es grande, ¿no? Cochabamba tiene 55.000, casi la mitad de Cochabamba,
pero muy rica. El altiplano de Bolivia es inmensamente rico. Dios alguna vez estuve en Italia, estuve en una conferencia de un ingeniero y nos mostraban en un mapa toda la cordillera, ¿no? Todo el altiplano, lugares donde hay diamantes, oro, plata, minerales más preciosos que el oro y la plata, el indio, etcétera, ¿no? Pero es un sueño de riqueza Bolivia, le digo. Es increíblemente rico el altiplano. Y por supuesto en agua, ¿no? Entonces todo eso me permitió escribir estos 4 libros y ahí también el Silala, ¿no? Que un poco hiere también pues el sentimiento, porque no es justo que sigan llevándoselo y Bolivia no se beneficie con nada. Y repito, no solamente la ciudad de Potosí está pasando por crisis económica, sino todo el departamento. Es el más pobre de Bolivia, siendo el más rico, ¿no? El más rico de todo el país, ¿no? Así es. Y sobre el tema del mar. Bueno, sobre el tema del mar, es otro tema, es otro tópico bien sensible. Le cuento que cuando hemos hecho ese tema de la demanda sobre el mar, yo creo que Bolivia no ha perdido mucho. Gente que no conoce mucho sobre el tema, especialmente políticos, bueno, hacen fiesta, ¿no? De que él haya sacado su resultado final a favor de Chile. A favor de Chile, pero solamente es no negociar nada más, ¿no? Chile necesita todos los recursos que tiene Bolivia, todos los recursos, ¿no? Y tarde o temprano va a recurrir, porque todos sabemos la situación crítica, ¿no? De la ubicación geográfica que tiene Chile. Se está hundiendo, el mar está ganando bastante espacio y con el tiempo va a recurrir a nuestros recursos, en los cuales Bolivia es muy, pero muy rico. Tarde o temprano tenemos que hablar del mar. Vamos a tener que sentarnos y no sé, pues a ver, yo creo que esto tiene que ya ser manejado, pero por gente entendida en el tema, ¿no? Gente boliviana, no como aquella gente, lo digo en los libros, ¿no? Aniceto Arce. En este libro, por ejemplo, yo expongo un diario, el diario de Apodaca, ¿no? Donde estos varones de La Plata han canjeado el mar, ¿no? Por los trenes, pero para beneficiarse de sus minas, ¿no? De plata, exportar la plata con los trenes, etcétera, no les importaba si el mar era de Bolivia o de Chile, ¿no? Y es más, han favorecido a los chilenos en todo aspecto, traicionando a los bolivianos, y eso nadie también sabe. Por eso me encantaría que conozcan esta versión. Y bueno, nos demos cuenta, ¿no? De que el tema del mar para mí sigue abierta las posibilidades. Hay que volver a sentarnos y nos vamos a volver a sentar. Yo espero que no se politice como se ha pretendido y se lo ha hecho, ¿no? Este tema, porque también hay que ver las coyunturas, ¿no? Porque, a ver, si uno ve, digamos, un poco ese tema político, la Haya es una parte de la ONU, ¿no? Y la ONU, está clarito, es parte de la derecha, ¿no? Y cuando Evo Morales, siendo de la izquierda, hace la demanda, es obvio el resultado, porque en el primer tiempo estábamos goleando 13-1. Estábamos goleando la misma prensa argentina. Yo he hecho un seguimiento, estaba construyendo estos libros en ese momento, estaba viendo día a día, minuto a minuto, todo lo que estaba aconteciendo en la demanda, y por eso con propiedad lo digo. Los argentinos, ¿no? Desde la clase política, todo el mundo, los medios de comunicación, no, pues esta vez Bolivia lo hizo bien, vamos a perder. Horas antes, el resultado ya sabían los chilenos, pero el resultado ha sido otro, por esa coyuntura política, por esa hegemonía, ¿no? Política, económica que impera en el mundo, ¿no? Y se ha dado. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ver esas coyunturas políticas también del mundo, no solamente de la región, y saber cuándo vamos a demandar o saber cuándo vamos a negociar, ¿no? Eso es un poco la diplomacia, pues, que se maneja muy mal
en Bolivia, porque en esa demanda Chile se aplazó, estaban mal desubicados, en fin, no tenían rumbo, pero resultan ser los grandes ganadores, ¿no? Y para los políticos bolivianos, fiesta, ¿no? En vez de, no, pues unirse en un solo sentimiento y seguir luchando por esto que Bolivia siempre ha tenido, ¿no? Mar, y eso es lo doloroso, ¿no? Que teniendo mar, teniendo acceso a 400 kilómetros de costa, nos han arrebatado. Pero no solamente es costa, ¿no? Chile, en este momento, por ejemplo, como le decía, del tema del agua está ganando su empresa privada millones de dólares, miles de millones, pero también el gobierno. No hay que olvidar, el gobierno está administrando, por ejemplo, con el sector privado, por supuesto, la mina más grande del mundo, que es Chuquicamata. De esa mina, Chile, más o menos 10.000 millones de dólares al año. Por Dios, es una cifra astronómica que se está beneficiando por año Chile. El cobre. Perdón, del cobre, exactamente. Chile se está beneficiando del cobre, porque es la mina más grande de cobre en el mundo, ¿no? Es algo... No. Ahora el litio, el segundo lugar en el mundo en cuanto a recursos de litio es Chile. También era territorio boliviano, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento Chile tiene que tomar conciencia y no, pues sentarse a hablar de nuestro mar, y tenemos que volver al mar, ¿no? Y eso ¿Y no es ya una causa perdida? No, para mí no es una causa. Lo único que ha sacado la Haya, repito, es la posibilidad de que Chile no se siente en la mesa a dialogar con nosotros, nada más. Pero las necesidades de Chile son más grandes que eso, ¿no? El norte chileno adolece de agua dulce, pero de manera, gigante, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos, ¿no? Ahora mismo, si Bolivia corta el Silala, una crisis terrible. Hasta puede haber A propósito, usted ha escrito, Franz, un libro que se llama Chile para Bolivia. Chile de Bolivia. Chile de Bolivia. Exactamente, en ese libro yo explico un poco ese tema de la economía, etcétera, de estas regiones, y con detalle, ¿no? En ese libro, por ejemplo, yo estoy la primera parte explicando cómo Chile se ha fundado con plata boliviana, pues plata de Porco, como lo dije al principio, de Potosí, ¿no? Pedro de Valdivia, ¿no? 1538 llega a Porco, está ahí trabajando 3 años, hasta 1541, y en 100 llamas se lleva cualquier cantidad de plata, y con esa plata funda Chile. Y después, ¿no? Sistemáticamente se van a ir fundando las otras ciudades, pero con esa plata, porque no solamente se lleva eso, ¿no? Sino seguían mandando las autoridades de acá de Potosí plata a las recién establecidas, pues, autoridades chilenas, y seguían enviando hasta la colonia, inclusive en la república, ¿no? En fin, entonces este tipo de cosas se han dado, y por eso que ese libro ha sido pensado justamente, Chile de Bolivia, el título es muy sugestivo, pero con un poco la esperanza, ¿no? De que algún día yo vaya a Chile para poder, digamos, un poco explicar a los hermanos chilenos, porque esos son, ¿no? Son nuestros hermanos. No podemos decir que el chileno, el ciudadano chileno, es nuestro enemigo. No, es la clase gobernante, ¿no? Esa oligarquía minero-feudal de ese entonces que ha permitido este tipo de cosas, ¿no? Ha entregado nuestros recursos, en fin. Pero el ciudadano de pie, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, me enteré, el famoso jugador Alexis Fernández, no sé, el mejor jugador de Chile. Boliviano, ¿no? En Tocopilla, nuestro territorio. De ahí de Tocopilla había sido. Entonces, acercarme a él, Alexis Sánchez, creo que es. Alexis Sánchez, sí. ¿No? Sí. A él, acercarme y darle el libro, decir, porque ahí explico con mucha sutileza de que es territorio, siempre han sido bolivianos, ¿no? Desde 1879 es que recién, por la fuerza, ¿no? Pasa a Chile, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Yo creo que es un manejo también de la diplomacia que hay que ir con mucha calma, pero yo estoy seguro que se va a dar tarde o temprano nuestra salida al mar. Estoy seguro de esto. No están cerradas las puertas, para nada. ¿Cómo fue posible escribir ya un promedio de 20 libros?
Bueno, yo tengo 20 libros escritos así en físico y tengo otra cantidad de libros, 20 también escritos como coautor, ¿no? Como coautor. Antologías, etcétera, ¿no? Me dediqué, le soy honesto, ¿no? También utilicé mi tiempo al máximo, día y noche, porque cuando yo vine de Potosí, estando de docente allá de la Universidad Autónoma Tomás Frías, 10 años, por temas de salud, ¿no? De la familia, tuve que venirme acá a Cochabamba. Yo vine a empezar de cero, pues acá en la Universidad de San Simón, tenía pocas horas, entonces yo tenía que utilizar mi tiempo, ¿no? Entonces me dediqué a eso que me gustaba. Y de ahí tantos libros que escribí, como le digo, de día y de noche. Respiraba libros, respiraba investigación y bueno, se ha ido concretando, ¿no? Se ha ido concretando y lo hice. Yo mismo digo, caramba, cómo he sacado fuerzas, pero lo hemos hecho en un tiempo, tal vez hasta récord, pero lo hemos logrado, ¿no? Y bueno, ahora ya se ha hecho una costumbre, estamos haciendo ya, pero ya más calmadamente, ¿no? Sí, ya no con esa dinámica de antes. Bueno, temas de edad también, los años no pasan en vano. Sí. Bueno, de cara aquí hacia adelante, ¿qué aún queda por escribir? Tengo un sueño grande. En este momento estoy escribiendo la historia de este señor, de Tomás Katari, que sí. Ya lo tengo 99%, está ya hecho el libro, es cuestión de ajustarlo nomás ya. Quiero presentarlo justamente, no sé si hasta fin de año o si me da el tiempo o tal vez los principios del próximo, justamente pensando en el Bicentenario y cumpliendo aquello que yo estaba reclamando hace rato, ¿no? Escribir sobre nuestros verdaderos héroes, y uno de ellos es de este señor. Pero me he inclinado también al tema un poco medioambiental porque me preocupa ese tema. Tengo también escrito algunas cosas sobre ese tema. Estoy yendo a un evento nacional en pocas semanas a La Paz a hablar sobre urbanidad y turismo, por ejemplo, mostrando cómo nuestros abuelos, ¿no? Cuidaban la tierra, la Pachamama, pues, ¿no? Desde todo punto de vista, etcétera, y eso hay que volver a recuperar. En tanto, ahora estamos envenenándonos con los alimentos, y a este paso, ¿qué va a ser de nuestros hijos, no? Sin embargo, el gran sueño, le decía, es escribir el libro sobre Francisco de Toledo, que ya tengo, no le miento, como 80 libros que he conseguido sobre este señor. He estado en Europa en varios países, me he traído, pero libros que ya ahora es cuestión un poco de armarlo, y eso no me va a llevar un año, ¿no? Me va a llevar varios años, pero no estoy pudiendo precisamente por la actividad que tengo en la universidad, etc. Pero cualquier rato, ya estoy un poquito queriendo dar los primeros pasos, pero ese es el gran sueño porque, como lo decía hace rato, ¿no? Este señor ha venido a destruir de nuestro Collasuyo, y lo ha logrado. Lo ha destruido toda nuestra cultura, nuestros saberes locales, nuestra memoria colectiva. Pucha, ha venido, más bien que no lo ha destruido, ¿no? Del todo, porque estaba tan enraizada, era tan gigante todo esto, que no lo ha logrado, ¿no? Pero no, pues es hora de sacarlo a la luz. Y yo no estoy de acuerdo, pues, que haya plazas, homenaje a los arquitectos. En mi facultad yo tengo problemas con ellos. Cuando leen mi libro de Pizarro, por ejemplo, ahí un poco hablo ya sobre Francisco de Toledo, no están de acuerdo con las versiones que yo estoy manifestando, porque para ellos es el arquitecto principal, el fundador de ciudad, el que ha traído sistemas urbanísticos. Efectivamente, ¿no? Ha tenido que hacerlo, pero el otro lado no se conoce, ¿no? El daño más grande que nos ha hecho como cultura, como región. No, es gigante eso. Y lo voy a escribir, eso me va a llevar mucho tiempo, pero lo voy a hacer, es un gran sueño, ¿no? Eso me reclaman muchos que alguna vez lo manifesté, entre ellos el dueño de Quipus, ¿no? ¿Cómo es, cuándo? Pero no es una tarea fácil. Para eso tengo que sentarme y concentrarme, porque es también un trabajo un poco delicado también, ¿no? Y hay que darle la seriedad del caso. Ese es
Eso es lo que... Bueno, en medio de eso, algún día llegará ese gran proyecto, pero sigo haciendo otros trabajos, ¿no? Estamos todavía sentados ahí escribiendo. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer el habernos concedido esta entrevista en Memorias que Perduran, su despedida para el público que verá el programa. Bueno, yo soy pues el que tiene que agradecer, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio, licenciado, colega, ¿no? En la universidad, privilegio de tenerlo como colega y bueno, augurarle que sigan este difícil camino, ¿no? En esta difícil tarea de hacer lo que está haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, si me presta los libros para poder mostrarlo en pantalla. A ver. La entrevista ha sido grata con el licenciado Franz Gustavo Morales Méndez, quien nos ha comentado su pasión por escribir libros como 20 que ya ha publicado, otros 20 en coautoría, pero también yo olvidé señalar que Franz escribe columnas en el periódico Opinión, pero también en el periódico Los Tiempos, sobre temas que son de interés vital y que contribuyen también en el análisis y la reflexión sobre temas que tienen que ver con el contexto en el cual vivimos. Aquí tengo una buena cantidad de libros: Camino al Pacífico, Canchas Blancas y Tambillos, Batallas ganadas en tierras bolivianas, el libro de los héroes prestados, el tomo 1, el tomo 2, donde él asegura que Simón Bolívar y José Antonio de Sucre son precisamente esos héroes prestados que la historia nos lo ha contado de manera tergiversada. ¿Cómo nació Cochabamba? De Juchapampa a Cochabamba. Otro libro, La historia oculta del Potosí colonial. Historia del turismo en Bolivia. Y está Francisco Pizarro, Conquistador o Embustero, Descubrir el descubrimiento. Con este libro hemos ido a España a exponer el libro este. Se expuso en España. Sí. Libros que, por supuesto, contribuyen con amplia información de material que él ha ido logrando recoger de otras publicaciones, de otros países que han enriquecido el libro que propone en esta su práctica de llegar al público. Franz aún tiene todavía el desafío de seguir escribiendo y de ir aportando en el enriquecimiento de los datos históricos del país. Ha sido grato estar con ustedes, amigos. Hasta pronto.